Hola, profe.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente, día viernes. Hola, profe. Buenas noches. Buenas, buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Segundo Profe, día. buenas noches. ¿Se le cambió el escritorio? Sí, sí, es que salí del trabajo hace ahora, hace poquito, así que no tengo oportunidad de irme todavía, así que, y no voy a ir manejando tampoco, así que por aquí me detuve a hacer la clase. Hoy día bueno, hoy día terminamos la materia en realidad. Acuérdense que el lunes solamente la evaluación, que ahí igual nos va a las 7, más que nada para dar las indicaciones de las otras que han hecho antes. Igual tenemos que juntarnos a las 7 por lo menos, abrir la sesión y cualquier duda, ahí la vamos viendo ese día. Ahí estoy por mientras dejando entrar a los que van llegando, José, Richard, ahí los vamos a dejar entrar para que se puedan conectar. Así que hoy cerramos lo que es materia y nos queda bastante poquito. Con respecto a la... Espérame, Kelby llega ahí, a admitir. Con respecto a la presentación, hoy día la revisé y es la misma en realidad. Claro, una actualización de la presentación, principalmente con las imágenes, se hizo como más encachadita. La que estamos viendo nosotros es, digamos, la última versión a la que está cargada, pero en realidad el contenido es el mismo, ¿ya? El contenido es exactamente lo mismo. Así que para que haya tranquilidad con eso, ¿ya? Vamos a seguir viendo lo mismo. Así que ahora voy a compartir la presentación para que la vayamos viendo. Deja cerrado ahí el Tommy para que si va a salir para acá. ¡Tommy! ¡Deja cerrado ahí nomás, guachito! ¡Cholo! ¡Deja cerrada esa puerta! Ahí. Si vas a salir, para que dejes cerrada esa puerta. Muteate por Richard. Oh, disculpen, disculpen, no había apagado el audio, de perdón. Ahí está. Ahí está cargada la presentación. Estoy en el cumpleaños de mi Y sobrino y salí para afuera para poder hablar. ahí. ¿Dónde quedamos ayer el marco normativo? Ahí quedamos ayer. Voy a voltear ahí el celular para que se pueda ver bien. Ahí está. Y viene Lewis. Vamos a dejar entrar a Lewis. Y ahí parece que están todos. Ahí llegaron todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo está, Aquí profesor? estamos ¿Cómo le va? de nuevo. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, partamos, entremos en materia al tiro. Eh, Nos tiramos de largo, ¿ah? No hay break hasta que terminemos la materia. Como le digo, no es mucho lo que queda, así que terminando de ver lo que nos queda, estaríamos por hoy. Pero esto que viene ahora, porque se acuerdan ayer quedamos en los extintores, ¿cierto? Vimos los extintores, la clasificación, los tipos de agentes. Nos quedamos con los extintores, pero ahora ya nos vamos a los vehículos. Entonces vamos a ver justamente el marco normativo para extintores, pero en el área de transporte. Entonces, primero, vamos a ver que la primera mención que hay de que en los vehículos que llevan un extintor es en la propia ley de tránsito. La ley de tránsito 18.290, la primera ley es del año 84, se ha ido actualizando con el tiempo, como todas leyes, ¿cierto? Van sufriendo actualizaciones, pero la ley de tránsito se considera la 18.290 del año 84 como la original. Y esta ley, específicamente en el artículo 79, dice, y ahí está textual en la pantalla, que los vehículos motorizados, según tipo y según clase, ay, perdón, estarán provistos además dice de los siguientes elementos, y bueno, menciona varios elementos de seguridad, como los vidrios de seguridad, la luneta, que tiene esta lámina entre medio de los libros, o sea, de los vidrios, perdón, el limpia parabrisas, espejo interior regulable, velocímetro, parachoques adelante y atrás, y ahí aparece en el número 6 extintor de incendio. Ahí ya hace mención de que en los vehículos hay que llevar un extintor de incendio.
Después habla de dispositivo para caso de emergencia, rueda de repuesto, botiquín, cuñas, cinturones de seguridad delantero. En ese año eran delanteros solamente. Después del año 2011 se hizo obligatorio en todas las plazas del vehículo deben haber cinturones de seguridad. Estamos hablando del año 84, así que eh, se ha ido actualizando, como decía. Pero nos quedamos con ese numerito que está resaltado ahí de color rojo, el número 6, que habla de que los vehículos deben llevar un extintor de incendio. Pero fíjense que quedó así, tal cual aparece ahí, extintor de incendio. Pero no hace ninguna especificación con respecto a eso. No dice de cuántos kilos, de, de, de qué tipo de extintor, qué agente, no menciona nada, solamente dice extintor de incendio. Pero esto fue el año 84, pasaron 12 años y llegó el año 97, eh, no, 13 años, perdón, 13 años, y este año 97 el Ministerio de Transporte emitió una resolución, específicamente la resolución número 2. Y esta resolución viene como a clarificar qué tipo de extintor deben llevar los vehículos. Como había quedado tan en el aire, tan ambiguo en la ley, esta resolución lo especifica. Entonces dice, ahí el artículo primero, que los vehículos de más de 1.750 kilos y transporte, eso de carga, perdón, y los de personas que tengan 9 o más asientos, ¿cierto? Deben llevar un extintor de incendio con ciertas características. Ese 9 o más asientos después se amplió porque ya todos los vehículos, independiente del número de asientos, deben llevar extintor. Hay un solo vehículo que queda exento de la obligación de llevar extintor por el peso, porque pesa menos de 1.750 y tiene, con suerte, dos asientos, que serían las motos. Las motos no tienen obligación de llevar extintor, ¿ya? Si el conductor quiere llevarlo, no hay ningún problema, pero no está obligado por la ley. Entonces, esta resolución dice en la letra A que los extintores de vehículos deben ser de polvo químico seco. Ahí ya nos dice algo, nos clarifica algo. ¿Qué extintor llevar en un vehículo? De polvo químico seco. ¿Puedo llevar uno de gas? ¿Puedo llevar uno de espuma? Sí, puedo llevarlo. ¿Pero cumplo con la ley? No, porque la ley me pide de polvo químico seco. La letra B dice, debe tener como mínimo el siguiente potencial de extinción y muestra lo siguiente. Unos numeritos con unas letras ahí, media extraña. Me vengo al tiro para acá. Voy a ir a la letra C para que terminemos las letras y de ahí vuelvo a la B para ver bien en detalle qué significa eso. La letra C de esta resolución, ¿cierto? Dice que los extintores de vehículos deben estar dotados de manómetro. O sea, todos los extintores de vehículos deben tener manómetro. Sabemos que es el relojito, ¿cierto? Que indica la presión. Además dice que todos los extintores de vehículos deben encontrarse permanentemente en situación de uso. Se entiende con eso que el extintor tiene que estar con carga y tiene que estar con su mantención al día. Las dos cosas. Y las dos cosas son fiscalizables, que esté con carga y con su mantención al día. Y agrega que debe estar ubicado el extintor de tal manera que pueda ser usado en forma pronta y segura. Esto dentro del vehículo, ¿cierto? Debe estar ubicado de tal manera que pueda ser usado en forma pronta y segura. No dice dónde, no especifica dónde tiene que ir en el vehículo, pero da a entender que tiene que estar a mano. A pesar que igual es algo un poco a criterio, porque para mí a mano es debajo del asiento, a lo mejor para ustedes a mano en el maletero o en la guantera, no sé dónde quepa. Bueno, queda algo más a criterio, pero la ley sí especifica que debe estar a mano. Con otras palabras, pero Normalmente están siempre bajo el asiento, ¿no? sería lo más ideal, pues, porque está como más a la mano, ¿cierto? Porque si está en el maletero y está lleno de cachureo de maletero, entre que todo lo que me demoro en sacar el extintor se me va a quemar el auto ya. Debajo del asiento sería como lo más a mano, ¿ya? Sugerencia, ¿eh?
No estamos obligados, la ley no dice que tiene que ir ahí, pero sería lo más adecuado. O sea, La igual letra, lo más adecuado sería debajo del asiento del pasajero, del copiloto. Debajo de un claro, propio asiento no es tan cómodo para sacarlo. Puede trabar. claro, porque se puede, claro que hay que agacharse uno, más fácil es tirarse para el asiento de al lado. Ahora, ojo que hay muchos vehículos que vienen con un anclaje para el extintor debajo del asiento del conductor. Lo trae de fábrica, de hecho, ¿ya? Pero nada que podamos cambiar el anclaje para otro asiento. No es tan difícil. Pero, como le digo, esto es a criterio. Cada uno verá qué es para él a mano, ¿no? La ley no especifica un lugar así dentro del vehículo donde tiene que ir. Cada conductor, dueño de vehículo, verá dónde lo lleva. La letra D dice que el extintor debe cumplir con las normas chilenas oficiales que corresponden a los extintores. Y entre esas normas está la 2056, que tiene que ver con el tiempo en que se hace la mantención y el tiempo en que se hace la recarga. Y está la de las etiquetas que vimos ayer, ¿se acuerdan? 4 etiquetas que deben tener los extintores, eso también debe cumplir el extintor del vehículo. Sus 4 etiquetas y por supuesto también el sello que va en el cuello del extintor. Y dice, agrega abajo el punto aparte, que se exceptúan de la obligación de estar dotados de manómetro si es que yo utilizo un extintor de cartucho de gas, dice ahí, ayer lo vimos como propulsor externo. Ese extintor que es un cilindro grande y al lado, adosado, trae un cilindro más pequeñito, que se ve muy poco, pero bueno, si yo llegara a utilizar uno de esos y ando con uno de esos en el vehículo, quedo exento de esta obligación de que el extintor tenga manómetro, porque justamente esos extintores no tienen manómetro, no utilizan manómetro. Hasta ahí la resolución 2, pero me devuelvo a esto, lo más relevante, que incluso puede salir la prueba de la municipalidad, que tiene que ver con la exigencia específica que nos da la ley con respecto al extintor en el vehículo. Porque en ningún caso la ley va a pedir extintores según tamaño, según kilos, según cualquier otra cosa. Lo que pide la ley con respecto al extintor es el potencial de extinción. Potencial de extinción. Entonces dice, los vehículos de carga que tengan una capacidad de carga, una capacidad para transportar más de 1.750 kilos, pero hasta 5.000 kilos, en ese rango, más de 1.750, pero hasta 5.000. Y los de pasajeros, transporte de pasajeros que tengan entre 9 y 16 asientos, incluyendo el conductor, deben llevar un extintor de incendio con un potencial mínimo 2A 5BC. Y abajo agrega, y los vehículos de carga con una capacidad de carga mayor a 5.000 kilos y los de transporte Profe, una pasajero que consulta, tengan disculpe que me interrumpa. Dígame. ¿Qué significaban esas siglas que están abajo? Espérame, si no he llegado para allá todavía. Ah, ya, Voy a perdón, explicar gracias. el tiro. Entonces, los vehículos de carga con capacidad de carga mayor a 5.000 kilos y los que tengan más de 16 asientos deben llevar un extintor con un potencial mínimo 2A10BC. Eso es lo que exige la ley. Ahora, ¿qué significa esa cuestión? Que no se entiende mucho, número y letra. Bueno, el potencial de extinción es la capacidad que tiene el extintor de expandirse, de propagarse, pero medidos en metros cuadrados. Entonces, vamos a las letras. Las letras son las clases de fuego, A, B y C. El número me indica cuánto abarca, cuánto cubre el extintor una vez percutado en metros cuadrados. Pero esto tiene una equivalencia. Lo voy a escribir aquí en el chat para que no se le olvide. Porque son numeritos. Bueno, ahí parte con el 2, pero hay una unidad, o sea, hay un número 1. El número 1, lo voy a anotar aquí, ahí está, equivale a 37,5 metros cuadrados. Ahí lo escribí.
El número 1 equivale a 37,5 metros cuadrados. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Yo para ir viendo los otros numeritos, tengo que multiplicar ese número por 37,5. Por ejemplo, me dice ahí un extintor potencial mínimo 2A. 2A. Para el fuego clase A tiene que cubrir 2. Pero ¿cuánto equivale el 2? Bueno, el 2 equivale al doble del 1. Y si el 1 es 37,5, entonces el 2 equivale al doble, que serían 75 metros cuadrados. Ahí está entonces, ¿ve? Número 2, 75 metros cuadrados. Pero por acá, a ver, me pide un 5B. Para el fuego clase B, me pide que cubra a lo menos 5. Pero 5, para poder sacar cuánto es lo que cubre el número 5, tendría que multiplicar 37,5, que es la unidad, por 5. Y eso me da 187,5, si no están mis matemáticas malas, 187,5 metros cuadrados. Ahí está. Ese sería el 5, 187,5 metros cuadrados. Entonces, lo que pide la ley con respecto a los extintores, insisto, no es tamaño, no es kilos, es potencial de extinción. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un vehículo de transporte de pasajeros, por ejemplo, que tenga 15 asientos, el extintor que deben buscar para comprar y poder habilitar en el vehículo tiene que tener un potencial 2A 5BC, o sea que para el fuego clase A cubra por lo menos 75 metros cuadrados. Para el fuego clase B cubra por lo menos 187,5 metros cuadrados. El clase C, que aparece en la letra, no tiene número. El clase C no tiene potencial. Solamente aparece la letra. Ahora, ¿cómo sé y dónde encuentro este dato en el extintor? Bueno, en una de las etiquetas. Específicamente la etiqueta que va atrás del extintor, que es de especificaciones técnicas. En esa etiqueta aparece qué potencial tiene ese extintor, ese cilindro. Yo veo la etiqueta y corroboro si cumple o no con lo mínimo que me exige la ley con respecto al potencial de extinción. Eso es lo que pide la ley, el potencial de extinción. No sé si hay alguna duda, ¿se entendió? ¿Quedó clarito esta parte? El potencial de extinción. Sí, sí, sí. Está claro. Sí, está claro. Claro. Perfecto. Veamos ahora, eso ya lo vimos, esto. Veamos los potenciales de extinción que exigen la ley, digo, pero vehículo por vehículo. A ser más claro todavía, más específico. Partiendo por los más básicos, que todos ustedes tienen esa licencia, que son los vehículos clase B. Para los vehículos clase B, camionetas, automóviles, ¿cierto? Y furgones, de hasta 9 asientos y de hasta 3.500 kilos, con clase B. Para estos vehículos, la ley, de hecho, es el único vehículo al que no le pide un potencial determinado. No hay numeritos acá. Solamente dice, debe llevar un extintor de mínimo un kilo de polvo químico seco y con manómetro, que eso ya lo habíamos visto en la resolución. Polvo químico seco, manómetro y de mínimo 1 kilo. Nosotros somos re obedientes y llevamos un extintor de 1 kilo, por lo general en los autos, 1 kilo. Pero yo puedo llevar un extintor de 6 kilos, puedo llevar uno de 10 kilos, da lo mismo. ¿Dónde lo voy a meter? Ya bueno, ahí veré yo a gusto del usuario. Pero se puede, porque la ley exige que sea mínimo 1 kilo de polvo químico seco con manómetro. Eso es para los vehículos clase B. Después están los otros vehículos. Así soy. ¿Qué pasó ahí? Lo voy a decir por la ventana, mira, a ver en la puerta, voy a gritar. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Richard, Micrófono. Richard, Estoy prestando atención, pero es que. Ah, perdón, el entorno, el entorno. Usted- Perdona, perdón, disculpen.
Hay otros vehículos que son automóviles, básicamente, pero están catalogados, ¿cierto?, como vehículos de transporte pasajero, ¿cierto?, que son los taxis. Para manejar taxi aquí en Chile, la mínima licencia a tener es la A1, que se da muy poco en realidad, pero existe la licencia A1. Los que aquí estén sacando licencia 2, digamos así, absorben, ¿cierto?, lo que conducen con la 1, o sea, podrían conducir perfectamente los taxis. Y los taxis, en cualquiera de sus categorías, porque hay varios tipos de taxis, está el taxi básico, está el taxi colectivo, está el taxi rural, está el ejecutivo, está el taxi turismo, hay un montón de taxis, un montón de categorías de taxi. Bueno, aquí ya la ley sí le pide potencial. Potencial mínimo 1A, 2B, C. Mantiene lo de polvo químico seco, ¿cierto? Manómetro, eso se mantiene. Pero ahora ya exige un potencial mínimo. 1A, 2B, C. Tenemos también estos vehículos que aquí no podrían entrar ustedes por la licencia. Los de A2 por lo menos no se puede porque para el furgón escolar se pide licencia A3 como mínimo. Pero en los furgones escolares, un poco para tener la idea, ¿cierto? Y ver lo que pide la ley con respecto a este vehículo, hay dos tipos de furgones escolares que tienen que ver con el peso. Si pesa menos de 3.860, tiene que ser de color amarillo y el potencial es 2A 5BC mínimo. Si el vehículo pesa más de 3.860, puede ser de cualquier color, blanco, amarillo, rojo, el color que sea, y el potencial es 2A y aquí sube a 10B comparado al anterior, el doble que el anterior en cuanto al fuego clase B. Eso es para furgón escolar. Por acá tenemos estos vehículos que, claro, tampoco podría ser que lo conduzcan porque esto es con A3, pero ojo, hay una excepción, una ley que salió el año 2021 para los que, sobre todo los que están acá sacando licencia 2. Después de 2 años con licencia 2, o sea, la sacan ahora en 2 años más, ustedes podrían conducir el vehículo que está en la imagen a la izquierda, que es la micro chica que le dicen, o la liebre que conocemos. ¿Ya? Con 2 años entonces, con A2, ustedes pueden conducir un vehículo de hasta 32 asientos y un largo máximo de 9 metros. Eso es con 2 años con A2. Y para esta micro chiquitita, el potencial mínimo que se pide es 2A 5BC. 2A 5BC. Y las micros más grandes, incluyendo las articuladas que hay ahora, aquí la ley da una opción, porque dice, mira, puedes llevar dos extintores, dos cilindros, 2A 5BC cada uno, o lleva solamente un cilindro, 2A 10BC. Ahí verá el dueño, el chofer, no sé, si lleva dos, lleva uno, pero es una opción. Los buses interurbanos, también, esto es licencia 3, opción. Puede llevar dos extintores, 2A10BC, o lleva solamente uno, 4A10BC. ¿Ya? Hay también nuevamente una opción, el dueño, el chofer, verá si lleva dos o lleva un extintor. Y finalmente, y este lo muestro, a pesar que, claro, también es otra licencia que ustedes no la van a tener acá, porque los que estén sacando A4, si bien pueden conducir el vehículo que está ahí en la pantalla con A4, pero la normativa, hay una normativa específica, el decreto 298, que tiene que ver con el transporte de sustancias peligrosas, así muy específico, transporte de sustancias peligrosas, pide que los conductores de este tipo de sustancias tengan licencia A5, ¿ya? Independiente del vehículo, que insisto, el que está en la pantalla puede ser manejado con A4, pero supongamos que ese vehículo lleva ácido, no sé, sulfúrico, pasa a ser sustancia peligrosa, se exige licencia 5. Y es el único vehículo, por eso me gusta mostrar este, es el único vehículo al cual la ley le pide un mínimo de cilindros. Debe llevar dos extintores y cada uno con un potencial 2A 10BC. Solamente al camión que transporta sustancias peligrosas.
Cualquier otro camión lleva solamente un cilindro, lo que le pide la ley, la resolución 2. Pero de sustancias peligrosas, 2 cilindros tiene que llevar. Ahí tenemos entonces los potenciales de extinción más específicos vehículo por vehículo. No sé si hay dudas hasta acá, terminamos la parte de incendio, pasamos ya al segundo tema y final de este módulo, pero no sé si se entendió esto del potencial de extinción, dudas, preguntas. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos bien, Hasta el profe. momento vamos bien. Estamos bien. Bien, profe. Esto que, Bien. súper, esto que acabamos de ver es lo que puede salir en la MUNI, el tema de los potenciales, bueno, con respecto al vehículo de la licencia que ustedes están sacando, ¿ya? El día que vayan a la MUNI, por ejemplo, los que están sacando A2, la prueba que den en la municipalidad es referente a los vehículos clase A2. O sea, no les van a preguntar cosas de camiones, cosas así. Y en cuanto a los potenciales, son los potenciales que corresponden a los vehículos clase A2. ¿Ya? Les van a preguntar de otro tipo. Yo los mostré aquí varios que no corresponden a las licencias, pero por último no está de más saberlo. ¿Ya? Pero siempre la prueba de la MUNI está enfocada a la clase de licencia a la cual están optando. Cerremos este módulo con este segundo tema, dejando ya la parte de extinción de incendio, control de incendio, y pasamos a este segundo tema que tiene que ver con la prevención de los conductores profesionales. Y bueno, hasta el día de hoy están expuestos a un montón de peligros, un montón de riesgos, ¿cierto? En la vía, en las rutas, ¿cierto? A cada instante. Entonces, tenemos que conocer qué cobertura tenemos nosotros con respecto a los accidentes que podamos sufrir. Yo no quiera, no suframos, pero estamos expuestos a ello. En primer lugar, en Chile existe una ley que es la 16.744 del año 68, bastante antigua, pero muy vigente hasta el día de hoy, y es la ley que regula un seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Este seguro, ¿qué cubre? Cubre 3 contingencias importantes. Por un lado, el accidente de trabajo, la enfermedad profesional y el accidente de trayecto. El accidente de trabajo. La ley dice que un accidente de trabajo es lesión que sufra un trabajador justamente, pero a causa o con ocasión de su trabajo. A causa o con ocasión. O sea, dos palabritas. Y que esta lesión le pueda provocar alguna incapacidad o incluso le pueda provocar la muerte. Pero el accidente de trabajo tiene estas dos palabras, que son dos características para ser catalogado como tal, que sea a causa o que sea con ocasión del trabajo. A causa se entiende que es que el accidente, ¿cierto?, sea a causa directa de lo que yo realizo. Y si ustedes, por ejemplo, el día de mañana trabajan como conductores, ¿ya? Su pega es conducir y tienen un accidente de tránsito, eso sería un accidente de trabajo a causa de su trabajo, porque dentro de sus funciones laborales está el conducir. Entonces pasa a ser un accidente de trabajo. Eso sería a causa directa. El otro es con ocasión del trabajo. Por ejemplo, yo soy un carpintero, por decir, soy un carpintero, estoy trabajando en la construcción de un edificio, estoy martillando ahí en el primer piso de la construcción y del piso 20 me cae en la cabeza una carretilla, quería decir, una carretilla con cemento. ¿Ya? ¿Es un accidente de trabajo? Sí, claro, por supuesto. Estoy en mi labor, estoy en mi lugar de trabajo, en mi horario de trabajo. ¿Pero tiene relación directa con lo que yo hago? No, porque yo soy carpintero, yo trabajo con madera, martillos, clavos, pero no con cemento. Entonces, si bien igual es un accidente de trabajo, es con ocasión de mi trabajo, con ocasión de estar haciendo mi labor, pero no hay una relación directa. Para todo efecto de, digamos, de atención, de las prestaciones médicas, las prestaciones económicas, va a dar lo mismo si a causa o con ocasión. ¿Ya? Pero para el efecto de investigar el accidente, ahí es donde sí se determina y se debe determinar si fue a causa o con ocasión.
Ese es el accidente de trabajo. La otra contingencia que cubre este seguro es la enfermedad profesional. Dice la ley, la enfermedad es aquella que adquiere el trabajador a causa directa del ejercicio de su profesión, que le produce incapacidad o la muerte. La enfermedad, para que sea catalogada como enfermedad profesional, debe tener una directa relación con la labor que yo realizo. Si el día de mañana ustedes trabajan nuevamente, el ejemplo, como conductores y sufren después de un tiempo de reiterados lumbagos, problemas a la espalda, lumbares, qué sé yo, ¿podría ser catalogado enfermedad profesional? Podría ser si es que se determina que ese lumbago, ese problema lumbar, derive de la posición que tiene usted como conductor. Y dado que es su labor, esa enfermedad la adquirió entonces a causa directa de esta labor que realiza siendo conductor. O sea, la condición para ser catalogada como tal es que tenga esta relación directa. Porque yo podría estar haciendo la cama en mi casa, ¿cierto? Y me agacho para correr la cama y me da lumbago. ¿Enfermedad profesional? No, es una enfermedad común, me puede dar en cualquier parte. Pero si tiene relación directa con lo que yo hago laboralmente, enfermedad profesional. Y la otra contingencia que cubre este seguro es el accidente de trayecto. El accidente de trayecto se considera la lesión que sufre una persona en el trayecto directo de la habitación al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a la habitación, como también entre dos lugares de trabajo. Ese es el accidente de trayecto. Cualquier cosa que me ocurra en el trayecto, sea un choque, un atropello, me caí de la micro, me caí en la micro, me caí en la vereda, me mordió un perro, me asaltaron, me pegaron, lo que sea, me picó una abeja en el camino, lo que sea, accidente de trayecto, pero hay ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que ser en el trayecto directo, que yo salgo de mi habitación, me voy derechito a la pega, y después salgo de la pega y me voy derechito para la habitación. Si me desvío, si paso para otro lado, pasé con los compañeros, no sé, a tomarme algo, qué sé yo, y me desvío de este trayecto directo, estoy fuera de cobertura. Esa es la condición, trayecto directo. Y fíjense que yo he usado el término habitación y no he dicho casa o domicilio, que antes usaba domicilio. Ahora es habitación. ¿Por qué? Porque se entiende que es del trabajo al lugar donde yo paso la noche, al lugar donde yo pernocto, y que no necesariamente es mi domicilio, mi residencia. Por ejemplo, yo puedo vivir, pone un ejemplo, yo puedo vivir en Concepción, por decir, ¿ya? Mi domicilio está en Concepción, pero yo trabajo en Calama, en una minera, no sé, por ahí arriba. Entonces yo, por turno, 14 días allá, 14 días acá. El trayecto directo o el accidente de trayecto sería desde la mina, por decir, de la mina hasta la hospedería que tengo en Calama, en el pueblo. Ese es el trayecto directo. Pero ahí es donde yo paso la noche. No es donde yo resido. Mi residencia está en Concepción. ¿Se entiende? Por eso ahora se usa el término habitación, donde yo pernocto, donde yo paso la noche. Profe, Dígame, una connotación de enfermedades profesionales para mis compañeros que son más jóvenes. cuénteme. eh, las hemorroides también las cubre porque son parte van a ser lesiones que pueden llegar a tener si manejan mucho por muchas horas, eh, Claro. cuando vayan a ser más viejos. De usar un cojín redondo con una... Ya. Es que sí, pues, algo importante. A mí ya me dijeron, me han advertido todo el rato de la hemorroide. Es Ah, ya. peligroso. Sí, Pasar claro. mucho rato sentado es peligroso. Claro que sí. Tengo ya varios amigos con el mismo problema. Ya. Entonces, Aparte, peligroso es molesto la cuestión. con conciencia de eso. Sí, claro. Sí, siempre, sí, y aunque la hemorroides, así como, sí, sí, también. Todo ese tipo de enfermedades pueden ser catalogadas como profesional, pero siempre cumpliendo una condición,
que tenga relación y que derive finalmente de lo que yo hago, ¿ya? Porque yo puedo desarrollar, siguiendo el ejemplo del compañero, puedo desarrollar hemorroide en cualquier otra situación, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago. A lo mejor yo trabajo de pie gran parte de los días, no sé, por decir algo, no tiene relación directa. Bueno, ahí no sería profesional, sería una enfermedad común que me dio nomás, nada que hacer. O sea, tiene que haber una derivación, Relación. una, una relación, muchas gracias, una relación directa. ¿Ya? Ahora, ojo con la enfermedad. Siguiendo el ejemplo, la hemorroide, porque no se presentan de un día para otro. La hemorroide no salen de un día para otro. Y esa es la otra cualidad que tiene la enfermedad profesional, que no es inmediata, no es traumática, no es como el accidente es de inmediato, ¿cierto? La enfermedad es paulatina, es progresiva y acumulativa en el tiempo. Uno no queda sordo de un día para otro, uno va quedando sordo con el tiempo si es que está expuesto a ruido, ¿cierto? El sonido del motor, qué sé yo, pero eso no es al tiro. La enfermedad profesional tiene esa otra característica, es progresiva en el tiempo. Así que buen detalle ahí que menciona. Súper bien. Ahí tenemos entonces las contingencias que cubre este seguro. Ahora, ¿a quién cubre este seguro? O sea, es importante, ¿a quién cubre? Bueno, en primer lugar, cubre a todos los trabajadores, dice, por cuenta ajena. Medio raro el nombre cuenta ajena. Se entiende que son los trabajadores dependientes, aquellos que tienen un contrato de trabajo, ¿cierto? Que tienen un vínculo de subordinación con alguna empresa, algún empleador. Bueno, todos esos trabajadores estarían cubiertos. Están cubiertos también ahora los trabajadores independientes. Por lo general son esos que tiran boletas de honorario, ¿cierto? Que tienen un negocio, por ejemplo, que manejan un taxi, de trabajador independiente, ¿no? También están, porque hoy en día es obligatorio cotizar en todo lo que es la seguridad social, y eso incluye AFP, FONASA, el seguro de cesantía y también este seguro de accidentes y enfermedades. Están cubiertos los estudiantes en todos sus niveles, digamos desde los más chiquititos, de sala cuna, guaguitas, hasta la educación superior. Están cubiertos también los dirigentes sindicales, todo lo que es el directiva o dirigencia de los sindicatos, pero siempre y cuando el accidente o la enfermedad haya sido adquirida por el ejercicio de su labor sindical. Por ejemplo, el presidente del sindicato se ausenta de la empresa para ir a una reunión a la, no sé, a la CUT, ¿ya? Y en el trayecto sufrió un accidente. Bueno, está cubierto por el seguro dado que él se dirigía a una reunión de parte, digamos, de su labor sindical. Y están cubiertos también los empleados públicos. Todas estas son las personas entonces cubiertas por este seguro. Hoy en día, me vuelvo un poquito a los trabajadores independientes, hoy en día los trabajadores independientes están obligados a cotizar, ya no es una opción, es obligación, sobre todo los que tenemos, los que tiramos boleta honorario, que trabajamos con boleta, eh, se nos descuenta, de hecho, lo que es las cotizaciones. Así que dentro de esa cotización está justamente el pago a la mutual de este seguro. Y justamente antes de pasar, con respecto al seguro y a quién se le tiene que pagar este seguro, bueno, este seguro lo administran lo que conocemos como las mutuales de seguridad. En Chile hay cuatro mutuales, una que es la estatal, la pública, y hay tres mutuales que son privadas. La mutual pública se llama ISL, Instituto de Seguridad Laboral. Y las otras tres, que son las privadas, tenemos la más antigua, el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo. Luego está la H, que es la Asociación Chilena de Seguridad. Y por último está la MUSEC, que es la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Esas tres mutuales son privadas. Y la otra es la estatal, la pública que tiene que haber. Entonces, por ejemplo, no sé el caso de cada uno de ustedes, pero si fueran trabajadores independientes, eh, y bueno, por sus boletas de honorario van a tener que cotizar, se los van a obligar, ya están obligados a hacerlo, sobre todo en ¿cómo se llama esto? La declaración de impuestos que se tiene que hacer en abril, ¿cierto? La declaración de renta. Y ahí está, haciendo la declaración, está justamente
el tema del pago de las imposiciones. Le van a sacar de su devolución para poder pagar las imposiciones. Entonces ustedes tienen que, bueno, si no se adhieren ustedes así, digamos, en forma voluntaria a alguna de las mutuales privadas, por ejemplo, si ustedes no se adhieren, igual les van a descontar, pero ¿a quién le van a pagar finalmente? ¿Quién va a administrar su seguro? El ISL, que es la mutual estatal, la mutual pública. Y aquí un consejo. Usted, les comenté, yo soy prevencionista de riesgo, así que como consejo, si ustedes son independientes y dentro de sus cotizaciones están pagándole al ISL, que es la mutual pública, yo les sugiero y les recomiendo que se adhieran a una mutual privada, la que quieran, el IST, la H o la MUSEC. Pero es re fácil hacer el trámite, se puede hacer por internet, todo, pero lo ideal es adherirse a una mutual privada. ¿Por qué? Bueno, aquí voy. En que la atención es muy distinta. ¿Ya? Porque si ustedes están adheridos al ISL, a la mutual pública, donde los van a atender es en el sistema público de salud, en una posta, en un hospital. Y bueno, sabemos cómo son las atenciones, las urgencias, qué sé yo. En cambio, si están adheridos a una mutual privada, la atención es muy distinta. ¿Ya? Eh, Sobre todo en materia de accidentes. Eh, por ejemplo, la mutual de seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, la MUSEC, se destaca, por ejemplo, en temas de huesos, en traumatología. La ASH destaca por el tema de las quemaduras. Y así, bueno, las tres son muy buenas. Y la atención es muy distinta. Es muy distinta. Entonces, eh, mire, les voy a dar un caso muy cercano. Fue un caso mío que me pasó a mí directamente hace un par de años, hace como 2 años atrás, que yo empecé a sufrir de problemas en mi voz, en mi garganta. Yo soy profe, yo hago clases todo el día, así que estoy todo el día hablando. Y bueno, empecé con un problema de la voz, ¿ya? Mucha difonía, un momento en que ya no hablaba nada, y bueno. Y por mi labor, ¿cierto? Y yo trabajaba en Independiente y cotizo, yo estaba en la MUSEC en ese tiempo. Fui a la MUSEC, me presenté a la MUSEC y dije que tenía una afección a la garganta por un tema laboral. Yo lo pasé como enfermedad profesional. Me atendieron, pasó obviamente y lo aceptaron también como enfermedad profesional, dado que mi problema vocal tenía que ver y hay una relación directa con la labor que yo realizo como profesor. Así que bueno, me atendieron, tuve con licencia, la licencia me la pagaron, la mutual me la paga, ¿cierto? Y después no solo fue una pequeña atención, ¿no? Fue una atención, fue un tratamiento. Yo después tuve con tratamiento fonoaudiológico, ¿ya? Eh, un par de, fueron como 3 sesiones que estuve. O sea, la atención fue buenísima. Yo después recuperé la voz, me enseñaron a ejercicios vocales, de respiración, de impostación. Fue, pero muy bueno con fonoaudióloga. La atención fue muy distinta. ¿Ya? Si yo hubiera ido a la posta o al hospital por un problema vocal, quizás me habrían mandado a la casa, partida, quizás con paracetamol, no sé. Entonces, como sugerencia, ¿cierto? Adhiéranse a una mutual privada. No crean que van a pagar más. ¿Ya? Esa otra cosa que dice, pero es que me va a salir muy caro. Para nada. De hecho, es más, lo que uno paga por este seguro es una cotización que es básica, que o sea que yo la pago tanto sea independiente o tenga contrato. Y es 0,9% de la remuneración imponible o la remuneración bruta que le dice. El 0,9% es lo que se paga como cotización para la mutualidad. Entonces, ya sea que estén en la pública, ya sea que se adhieran a una privada, van a pagar 0,9. No, no es más caro el estar adherido a una mutual privada. Eso con este seguro, entonces, ¿ya? Y la cotización que tienen que pagar. Ahora, vamos un poquito a algunos conceptos de la prevención de riesgo. Hay dos conceptos que como están ahí en la pantalla. El incidente
y el accidente. Suenan parecidos, suenan iguales, de hecho, pero no son lo mismo, no son lo mismo. El incidente, el incidente es un hecho no deseado, que es brusco, pasa así de golpe, de inmediato, pero que no genera daños. Es un hecho no deseado, brusco, que no genera daños. En cambio, está el accidente. Y el accidente se define como un hecho no deseado. También nadie desea accidentarse, ¿cierto? Es brusco también, pero genera daños tanto materiales, personales y o medioambientales. Entonces, ¿por qué muestro los dos? Porque hoy en día es relevante tomar cuenta de los incidentes. Porque antiguamente, bueno, antiguamente, el año pasado para atrás, porque ahora salió la ley nueva, el año pasado para atrás ocurrían incidentes y hoy en día siguen ocurriendo. El tema es que del año pasado para atrás en ninguna parte quedaba registro, ¿ya? Porque como el incidente no pasaba nada, no pasaba mayores, no lo tomaban en cuenta. No se informaba, no se anotaba, no se registraba en ninguna parte, quedaba ahí nomás. Pasó algo, pero no pasó a mayores, así que no lo informamos. Este año, con una nueva normativa que salió en febrero nada más, el decreto 44 dice, oigan, ojo, los incidentes se deben registrar, porque según los estudios, ¿cierto? Que dicen que detrás de un accidente, detrás de un accidente hubieron incidentes previos, que no fueron informados, no se registraron, no se tomaron medidas, hasta cuando ocurrió el accidente. Por eso es importante, el día de mañana, cuando ustedes no sé, trabajen de conductores y tengan un vehículo a cargo y el vehículo tenga un problema, no sé, frenos malos, luces malas, qué sé yo, es importante informar, ¿ya? A lo mejor no nos pescan, pero yo lo informé. Últimos quedamos con eso. Pasa, es sabido que en muchas empresas que salga nomás el vehículo, pero lo informé, ¿cierto? Pero es importante informar los incidentes, porque si tomamos en cuenta los incidentes y actuamos ante ellos, podríamos evitar que ese incidente se transforme en un accidente, el cual el accidente genera daño. Y es lo que tenemos que evitar, que se produzcan daños, y no solo los materiales, los vehículos, el medio ambiente. Lo más importante, daños a las personas. Ahí tenemos entonces esos dos conceptos, el incidente y el accidente. Pero quedémonos un poquito con los accidentes, aquellos que producen daños, y veamos las causas de los accidentes, que son dos, solamente dos. Los accidentes se producen por condiciones inseguras y por acciones inseguras. Esas son las causas de los accidentes. Las condiciones tienen que ver con el lugar y el ambiente. El lugar es la infraestructura, es el edificio, es lo tangible. Por ejemplo, que hayan cables tirados en el suelo, una silla con una pata mala, un vehículo con los neumáticos muy lisos, o que no le funcionan las luces, un enchufe ahí medio malo. Esas son condiciones del lugar, pero que dentro de todo son fácilmente solucionables. Oye, los cables tirados en el... Bueno, arreglemos, tiremos los cables por otro lado, busquemos por dónde canalizarlo, etcétera. Oye, los neumáticos están lisos, cambiemos los neumáticos. Luces están malas, arreglemos las luces. Oye, ese interruptor, cambiemos el interruptor. Se puede arreglar, ¿ya? No digo que va a ser gratis, pero se puede arreglar. Es fácil arreglarlo. Pero hay otras condiciones inseguras que aparte del lugar están en el ambiente y estas son más complicadas, complicadas de poder detectarlas porque muchas veces nosotros nos acostumbramos, nosotros somos animales de costumbre, como se dice, y nos acostumbramos a estas condiciones inseguras que están en el ambiente, que a veces ni las notamos. Por ejemplo, el ruido es una condición del ambiente, la iluminación, tanto la poca como la mucha iluminación, las vibraciones, el vehículo, por ejemplo, que vibra, todas las vibraciones son una condición insegura. Está también, por ejemplo, el clima, condiciones climáticas, el ambiente, ¿cierto? La lluvia, la neblina, el hielo, la escarcha, el viento que puede volcar un vehículo. Son condiciones del ambiente. Y está también
una condición ambiental, condición insegura ambiental, que es, o que son, digamos, los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales. Esos riesgos que tienen que ver con la psico, ¿cierto? La mente y lo social. La mente tiene que ver, por ejemplo, como la carga laboral, ¿cierto? El exceso de trabajo, las malas condiciones, malos horarios, malos turnos, poca remuneración también, y que todo eso a la larga va afectando en la parte mental, la parte psicosocial. Y lo social tiene que ver con eso, con las relaciones que existen entre los trabajadores, entre los compañeros, con los clientes, con la jefatura, eh, etcétera. Tiene que ver con la parte social. Son riesgos que están pero como les decía, muchas veces no las notamos, no nos damos cuenta y creemos que está todo súper bien y todo transcurre bien, pero hay quizás un sinnúmero de problemas que empiezan a afectar y empiezan a crear entonces estas condiciones inseguras en los lugares de trabajo. Pero de los accidentes, un 20% tiene que ver con las condiciones. El 80% restante de los accidentes se generan por las acciones inseguras. Y las acciones son las que cometen las personas. Y se dice, los estudios dicen, que las personas cometen acciones inseguras principalmente por tres causas. Porque no sabe, porque no puede o porque no quiere. Dos son fáciles de tratar. Las dos primeras son fáciles de tratar, pero la tercera, el no quiere, es complicado. Complicado tratarlo. Porque, por ejemplo, si una persona, un trabajador, ingresa a trabajar a una construcción, un edificio, lo primero que le van a hacer y por lo que va a pasar es por una charla de inducción. Y en esa charla le van a decir que él, entrando a la obra del edificio, tiene que ponerse casco y tiene que usar casco en todo momento, mientras esté dentro de la obra. Y supongan que este caballero le cayó algo en la cabeza y no andaba con el casco, así que le rompió la cabeza. ¿Podría esta persona alegar en su defensa que él no sabía que tenía que usar casco? Difícilmente, porque fue una de las primeras cosas que le van a decir. Entonces él no sabe, ahí no pega mucho. ¿Podría decir esta persona es que no puedo usar casco? Porque a lo mejor le queda chico el casco. Entonces le aprieta, no le cabe bien. Bueno, podría ser, y es válido que lo diga, y puede ser en el sentido de que, claro, puede ser que el casco es muy chico y él a lo mejor es un poquito grande de cabeza. Claro, podría ser que no pueda, pero se puede solucionar si venden cascos más grandes, cascos sobredimensionados. Lo podemos arreglar. Puede ser que no pueda, pero también lo podemos arreglar. Pero está la tercera, que es, ¿sabe qué? No quiero usar casco. No quiero, no me interesa, no estoy ni con el casco. Chuta, ahí es complicado. Complicado en el sentido de que yo, siendo su jefatura, ¿cómo lo obligo a usar el casco? No lo puedo amarrar el casco a la cabeza, no lo puedo cachetear, ¿cierto? Agarrar los latigazos, no puedo, no se puede. ¿Qué queda? Solamente amonestarlo y después de ciertas amonestaciones, de carta de amonestación, sería despedirlo nomás. Porque ante él no quiere, no podemos hacer mucho, pero es parte de las acciones insegura. No sabe, se le enseña, no puede, se le ajusta, no quiere, se le echa nomás. Así, un poco los dichos que tenemos entre prevencionistas, ¿cierto? Así, no sabe, se le enseña, no puede, se ajusta, pero si no quiere, se echa nomás. Si no quiere cumplir con las normas, y si es un peligro finalmente tanto para él como para sus propios compañeros, bueno, no hay nada más que alegar entonces. Y para cerrar, tenemos dos términos más, dos conceptos, y con esto terminamos, que sería el peligro y el riesgo. Es como parecido, ¿verdad? Un peligro, riesgo, es como lo mismo, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, en la calle, nosotros podemos ir caminando por la calle y vemos un letrero que dice peligro de derrumbe. Y en otro lado, un tablero eléctrico, vamos a ver que hay un letrero que dice
riesgo eléctrico. Y es como, y lo usamos como indistintamente, peligro y riesgo. Pero ¿cuál es la diferencia finalmente? Que el peligro es todo lo que hay y que es potencial de generar daño. Todo lo que hay a nuestro alrededor que es potencial de generar daño. Y estamos rodeados de peligro. En cambio, el riesgo es una combinación, primero, de la probabilidad de que ocurra algo y la consecuencia si es que ocurre. Peligro, por ejemplo, existe el día de mañana, cuando ustedes conduzcan profesionalmente, ¿existe el peligro de que atropellen a alguien? Sí, claro, ¿cierto? Y siempre va a estar, y siempre va a existir ese peligro de atropello. Pero ustedes pueden manejar en cierta manera el riesgo de atropello. ¿Y qué era el riesgo? La probabilidad de que atropellen a alguien y si la atropellan, que las consecuencias sean las mínimas. Entonces ustedes pueden tomar medidas para el riesgo, para minimizar, ojalá eliminar el riesgo de atropello. ¿Cómo lo podrían hacer? Por ejemplo, conduciendo a una velocidad razonable y prudente. Podría ser conduciendo, bueno, atento a las condiciones del tránsito, anticipándose a las acciones que puedan tomar los peatones, ¿ya? Manteniendo una distancia segura, etcétera. O sea, pueden tomar muchas medidas para finalmente minimizar y en lo posible evitar el riesgo de atropello. Ahora, yo digo en lo posible evitar, pero finalmente con todas esas medidas que podamos tomar, ¿eliminamos derechamente el peligro de atropello? No, siempre va a existir. Yo puedo minimizar el riesgo que atropelle a alguien, pero no lo puedo eliminar por completo. Por eso nosotros somos prevencionistas de riesgos y no de peligro, porque ante los peligros muchas veces no podemos hacer nada, pero sí lo podemos hacer ante el riesgo, que es la probabilidad entonces de que ocurra algo y si ocurre que la consecuencia sea lo mínimo. Y para eso, por ejemplo, existen los elementos de protección personal, el casco, los guantes, los zapatos, etcétera. ¿Cuál es la idea del EPP? ¿Que evite el accidente? No, para nada. De hecho, con el EPP se pueden accidentar igual. Pero la idea del EPP es más que la probabilidad, es la consecuencia. Que la consecuencia de ese accidente sea lo mínimo. Porque es distinto pegarse un martillazo en un dedo sin guante a tener un guante puesto. Se lo va a pegar igual, le va a doler igual, pero la consecuencia es distinta. Es menor, es menor. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre los peligros y los riesgos. ¿Y a qué están llamados ustedes como conductores profesionales futuros? A saber identificar los peligros, ahí en la vía, ¿cierto? En el auto, saber identificar a qué peligro estamos expuestos, que como conductores estamos expuestos a muchos peligros, pero de poder manejar los riesgos, de saber actuar, ¿cierto? Ante un peligro para poder manejar ese riesgo, como decía, en lo posible minimizarlo y si es mejor aún, eliminarlo. Esa es entonces la diferencia entre estos dos términos, estos dos conceptos de peligro y de riesgo. Creo que aquí ya estamos. Preguntas, consultas. Terminamos bastante más Sí. temprano de lo que pensé. Voy a poner la camarita. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Se entendió esta última parte de la prevención de riesgos? Voy Sí, a dejar de... Sí, Todo sí, súper bien. sí, Y la sí se verdad que quedó entendió, todo bien. profe. Todo Ahí bien, está. profe. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? sí, profe. Sí, sí. Ya, genial. En la prueba del lunes va a salir, bueno, por supuesto, todo lo que vimos de incendio y sale también una parte, un par de preguntas que tienen que ver con el último tema de la prevención de riesgos. Ya, para que estén ahí al tanto. Recuerden que el lunes igual nos juntamos a las 7. Es más relajado el lunes la hora de llegada porque solamente da la indicación de la prueba. Así que tranquilos si vienen un poquito atrasados el día lunes. Pero nos Ya. tenemos que juntar. Tenemos que abrir igual la sesión y yo ahí habilito la prueba, doy un par de indicaciones y ustedes quedan libres entonces para realizar la evaluación tranquilamente. Recuerden, mínimo 75% para poder aprobar. Así que yo es igual, ese día igual quedo conectado por si en algún momento les asalta una duda ahí con la evaluación, me pueden escribir, hablar ahí en la sesión, yo igual voy a estar ahí al pendiente. Ya. Pero ustedes la pueden hacer al tiro, más ratito, al otro día incluso, da lo mismo.
¿Ya? Así que eso. Y hoy, bueno, llegamos hasta acá. No es más materia que esto. Es muy cortito este módulo. En mecánica es otra cosa. En mecánica el módulo es mucho más extenso, tiene mucha más materia y ahí sí ocupamos los 4 días parejitos y hasta mucho más tarde de lo que nos estamos quedando estos días. Así que ¿Cuál bueno, es el siguiente módulo que venimos el martes? desconozco, estimado, cuál es el siguiente módulo que les toca, pero les puedo averiguar, ¿ah? Les digo al tiro, denme un minutito, si se lo puedo No averiguar al aparece en la tiro. página. Sí, pero a veces no están Tengo en en el orden. correo, pero no sé dónde está. Sí, no, a veces no están en orden tampoco. Déjenme echar una miradita, ¿sí? No me demoro nada. Cronograma, a ver. Estamos estamos en primeros, o sea, no, combate de incendio. Terminamos el 21. El primer auxilio les toca el lunes. El martes, perdón. Primer auxilio. Ya. Con la profe Vivian son 3 días también. Martes, miércoles y jueves van a tener con la profesora primer auxilio. No sé si era el módulo que sigue directamente, pero es el que por cronograma, por horario que tengo yo, es primer auxilio. Así que eso, pues, estimados. Lo dejamos Súper hasta bien. acá. Ya, profe, muchas Ya. gracias. Un Día viernes. gustazo, Vamos. profe. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Muchas Buenas gracias. noches. Estudien para el lunes. Nos vemos el lunes a las 7. Salud. Ya, hasta luego. Nos Sí. Hasta vemos. luego. Ya, Dale, don Sergio, nos vemos. Todo bien. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Estén muy bien. Buen fin de semana.